Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El cobre cerró con avances en la Bolsa de Metales de Londres este miércoles gracias a positivos datos macroeconómicos en la zona euro. Para analizar el precio del cobre y también los proyectos mineros en nuestro país, estamos junto a Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, Sofía. Bueno, en el último IPOM vimos que el Banco Central bajó las proyecciones de precio promedio del cobre para este año y Cochilco hizo lo mismo. ¿Están de acuerdo ustedes con el rango que ubicó el precio el Banco Central y Cochilco? Sí, la verdad que nadie puede adivinar el precio futuro, pero parece prudente las cifras que están entregando. Uno lo que maneja son las componentes que forman los componentes formadores de precio y está en línea con lo que piensa el mercado. ¿Y ustedes creen que podría seguir bajando el precio del cobre este año? Yo no. Puntualmente sí, hay una alta volatilidad que puede hacerlo en determinados picos, pero en promedio creo que se van a mantener sobre $3 la libra y precio que se deberían mantener a futuro. Y hemos visto también que algunos académicos han dicho que estamos llegando al fin del superciclo del cobre. La verdad es que cuesta mucho poder determinar cuáles son los ciclos y en qué tiempo y dónde los mido. Si yo mido efectivamente un periodo de 2004, 2012 o 2013, claro, tengo un ciclo de precios realmente muy alto. Lo que importa, más allá de los precios, es es cuánto margen o cuán competitiva es la industria. Y por lo tanto, la otra variable que hay que mirar con igual importancia y dedicación es la parte de los costos, que es la parte que uno maneja. Y la diferencia es lo que hace la competitividad del sector, el aporte que genera en términos tributarios, el aporte que genera el crecimiento del país, al empleo, al crecimiento, al desarrollo, va por esos márgenes y esa rentabilidad que entrega la industria. Usted me decía que están preocupados por el alza que ha tenido los costos de producción de la industria minera. Bueno, la verdad, Sofía, es que la industria minera ha cambiado su escenario, si lo comparamos con algunos años atrás. Cuando vino esta alza del año 2003, 2004, la industria tenía costos muy bajos y por lo tanto se produjo una contribución, un margen operacional bastante significativo que permitió un incremento fuerte de su aporte de la minería al crecimiento del país. Sin embargo, por diversas razones que podemos detallar, la minería ha ido perdiendo competitividad. Tenemos el primer factor, tal vez más duro, que es el dato interno, es que las leyes de los minerales contenidos, las leyes de cobre en general, que es nuestro principal producto de exportación, han ido disminuyendo significativamente. Y eso lo que significa en concreto es que yo necesito ahora mover más toneladas para producir la misma tonelada de cobre fino. O sea, estamos en una desventaja frente a otros países. Entonces empezamos a aumentar los costos, porque mover más toneladas significa que tengo que perforar más toneladas, tengo que tronar más toneladas, más explosivos, tengo que cargar más toneladas, tengo que transportar más toneladas, tengo que procesar más toneladas para producir la misma tonelada de cobre fino que producía antes. Los datos promedio de la industria hablan de que nosotros en 2003, 2004 movíamos 200 toneladas de material para sacar una tonelada de cobre fino. Hoy día estamos moviendo 700 toneladas de material para la misma tonelada de cobre fino. Y desde ese punto de vista hemos subido nuestros costos. Claro, implica más gastos para la industria. Mucho más gastos. Además, hemos tenido un incremento significativo del costo de la mano de obra. Y está bien, es bueno que así sea, es parte del desarrollo del país, es parte del alto crecimiento que hemos tenido, de prácticamente no tener pleno empleo. Pero esta alza, que en el caso de la minería ha sido, como indicadores, ha sido más alta que el promedio del país, que el resto de las industrias, que el resto de la industria, que el promedio del país, no ha ido acompañada de la misma alza de productividad. Y por lo tanto, ahí hemos nuevamente una alza en términos reales del costo de la mano de obra y una pérdida de competitividad. Otro tercer elemento relevante es el tema del agua. La minería, contra todo lo que se piensa, ocupa en Chile menos del 5% de todo el agua que se consume. Y lo hace eficientemente. Ha hecho esfuerzos enormes por
cada vez ocupar menos agua para procesar cada tonelada mineral, y con datos duros y concretos. Sin embargo, la ocupa en lugares en que el agua es muy escasa. Exacto, en el norte de Chile. En el norte de Chile. Entonces, se ha visto la alternativa y se ha motivado, se ha incentivado a que use agua de mar. Y la industria, usted ha visto en los casos en que técnicamente eso es posible, pero creo que está ocupando agua de mar. Pero el agua de mar es 4 veces más cara que el agua corriente y tiene otro factor de pérdida de competitividad. Si a esto le sumamos expectativas, cómo ha subido el CAPEX, los costos de inversión. Los costos de inversión se han casi triplicado. O sea, el factor de inversión por tonelada de cobre fino producida al año casi se ha triplicado y por lo tanto también le baja la rentabilidad al proyecto cuando ahora tengo que invertir muchísimo más para tener las mismas producciones. Y adicionalmente un factor que tiene que ver con la institucionalidad, en que ha habido ciertas inseguridades, ciertas incertezas jurídicas en el otorgamiento de permisos, sobre todo medioambientales. Por ejemplo, lo que pasó con Pascua-Lama. Yo diría que ahí no es tan así, yo creo que ahí hubo incumplimientos de normativas, pero yo digo, tener permisos ambientales que después son impugnados ante los tribunales de justicia, y esos permisos por el Poder Judicial son revocados, hace que la industria tenga un grado de incerteza que no tenía antes. Nosotros necesitamos dar certeza jurídica a los permisos. Y ahí tenemos un tema abierto, que es el tema del acuerdo 169 de la OIT, en que está trabajando el tema de la consulta, pero hay temas abiertos que todo este escenario ha hecho tener una menor competitividad. Entonces, hemos perdido competitividad. Nosotros hoy día tenemos un costo en promedio más alto que lo que tenía la industria del mundo, cuando antes teníamos más bajo, y por lo tanto el principal desafío que tiene la industria minera en Chile hoy día es recuperar esa competitividad. La minería aporta, en promedio los últimos 6 años, casi el 22% del total de los ingresos fiscales. Eso significa que la minería, el valor, el aporte en los últimos 6 años ha sido de 70.000 millones de dólares. Y 70.000 millones de dólares, para poder graficarlo más, es equivalente al presupuesto de los ministerios de Salud, de Obras Públicas, de Economía, de Vivienda, más Minería, Energía, Secretaría General de la Presidencia, etc. O sea, es realmente significativo. Entonces, lo que quiero decir con esto, que lo que le ocurre a la minería no es un tema, menor, que solo le afecta a los inversionistas mineros y a los trabajadores de la minería. Es un tema que le afecta a todos los chilenos. Que un proyecto se postergue, se paralice o se atrase, tiene efecto en toda la cadena productiva y tiene efectos para todos los chilenos. Claro, porque hace caer también las arcas fiscales, o sea, menor recaudación fiscal. Menor recaudación, menor empleo, hay una serie de encadenamientos productivos que tienen que ver con bienes y servicios que se le ofrece, de comercio, de hotelería, de transporte, de energía, etcétera, etcétera. Se me olvidó el tema de la energía, dentro de los factores que es uno de los más relevantes en la pérdida de competitividad, también nuestros altos costos de energía. Lo conversamos. Pero por otro lado, como este escenario que estamos viendo, mayores costos energéticos, cierto, caída en el precio del cobre, paralización de algunos proyectos, finalmente, ¿cómo nos pueden afectar en la inversión extranjera de minería en nuestro país? Bueno, el hecho concreto es que nosotros teníamos hace un par de años atrás una cartera, y tenemos una cartera de proyectos de inversión de sobre 100.000 millones de dólares. Sin embargo, hoy vemos y observamos con preocupación que el 40% de ellos, como 43.000 millones, están en revisión, en estudio y o postergados o paralizados. Por los efectos que le decía que tiene, por la importancia de esta industria en todo el país, obviamente que eso tiene efecto en el crecimiento del país, en la generación de empleo, en el aporte fiscal, en la cantidad de recursos, en las exportaciones. Es muy relevante y por lo tanto esos proyectos siguen existiendo, no es que desaparezcan. No, claro. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que trabajar como industria es poder tener una institucionalidad que dé estas certezas jurídicas y una contención de costos de parte de la industria capaces de
volver a tener esa competitividad para poder desarrollar estos proyectos. Alberto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando del cobre y también de los proyectos A usted, mineros. pues, Sofía, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.